Bienvenidos todos, mis amados. Eh, Tenemos para hoy como título de este mensaje, estar firmes. Así que apúntenlo por ahí, porque de pronto pregunto entre 8 días. Estar firmes. Eh, yo sé que en este momento, cuando escuchamos ese título de este mensaje, vienen muchas cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, con base en esa palabra, porque para la gloria del Señor Jesús, Él nos dio un cerebro muy hermoso y muy ágil, muy rápido. Inmediatamente, cuando pensamos en estar firmes, inmediatamente viene a nuestra mente una cantidad de ideas y cosas. Quiero partir de allí para, para ir enfocándonos un poquitico, ah, con base en ese mal mensaje, ese mensaje diluido que hay con base en seguir al Señor Jesús, en el sentido que voy a estar con el Señor Jesús y entonces, por ende, a mí me va a ir bien en todo. A ver, sí me va a ir bien porque estar en el Señor Jesucristo, todo lo que nos pasa, los que estamos en Él, todo pasa para bien. Pero lo que me quiero referir es que la gente piensa que porque empieza a ir a una iglesia cristiana y muchos predicadores enseñan eso, entonces usted no le va a pasar nada, usted nunca se va a enfermar, usted nunca va a tener tribulación, usted nunca va a tener problemas, y eso no es cierto. Entonces, cuando yo llego con esa premisa a una congregación y espero siempre recibir y espero siempre que todo me vaya bien, y entonces si me va mal, entonces me estaban diciendo mentiras, porque es que pensamos que estar en el caminar del Señor Jesús todo es color de rosa, y no, no es así, no es así. De hecho, las escrituras me muestran, en una de sus citas, que está en Lucas 6, si no estoy muy mal. Ya le digo, en Lucas, sí, en Lucas 6, en el capítulo 6, allí habla, en el versículo 46, habla de dos cimientos y hace la comparación del que está en Cristo y del que no está en Cristo. Y para los dos hay pruebas, tanto el que está en Cristo como el que no está en Cristo. Y es ahí donde nosotros vamos a empezar a trabajar, porque hay algo muy importante. En la medida que me han enseñado y me han dicho que todo es color de rosa, y es que empiezo a caminar en el Señor y yo creo estar firme y yo creo estar bien parado. Por eso dice estar firme, dice este mensaje. Yo creo estar firme, pero la escritura me dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Vamos a 1 Corintios 10, 12, 13. Dice la escritura en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Qué frase tan profunda. Y hay una cantidad de gente que se cree firme, se cree tan firme en las cosas del Señor, que hasta asume y pretende y cree que nunca peca. Ojo, vuelvo y repito, porque es que esto es muy delicado cuando se habla de una línea así muy delgadita que hace y puede hacer ver que este servidor,
que este servidor está incitando o enseñando a la gente a que peque. No, la escritura es bien clara. Después de Adán y Eva, todos nacemos con pecado. No hay ni uno bueno, dice la escritura. Ni uno bueno, ni uno bueno. Como siempre les he dicho y lo volveré a repetir, todos, absolutamente todos, pecamos. No me da licencia eso para que yo peque y me justifique en mis errores. No. En la medida que yo entiendo y conozco mi condición de pecador, es cuando tengo que estar más firme. Y paradójicamente los que creen que están firmes, los que creen que están firmes, pecan en el sentido de que dice el Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que en la medida que yo reconozco que soy pecador, porque en primer lugar, si yo digo que no peco, la escritura es clara y dice que yo hago mentiroso al Señor Jesús. Vamos a buscar esa cita. No se vayan a ir de Corintios 10, que me falta el versículo 13, por favor. No, o sea, que estoy ampliando la primera parte de Corintios. Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, 1:5. Lo más hermoso es que dice que Dios es luz, o sea, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz, yo soy el camino. Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así la escritura me está diciendo que el Señor Jesucristo es la luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, una común unión, eso significa comunión, una común unión con el Señor Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos, ¿cierto? Ojo, si andamos con el Señor Jesús y pecamos, estamos mintiendo. Eso es lo que se debe decir la Escritura. Quiere decir que si a pesar de mi situación de ser pecaminoso, mi cuerpo corruptible, lleno de corrupción, desde Adán y Eva heredamos eso. Tengo que estar firme en el Señor Jesús para no pecar y permanecer en el Señor, que Él es luz. ¿Estamos? Dice, y andamos, y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y la verdad es el Señor Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos común unión, o sea, comunión con Él, ¿cierto? Unos con otros también tenemos comunión, unos con otros. Y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es ahí donde esa sangre que el Señor derramó en la cruz me va a limpiar de pecado a mí, porque estoy caminando en Él. No estoy pisoteando ese sacrificio que Él hizo por mí, para que yo entre en ese mismo caminar y vencer la muerte. ¿Cuál muerte? La segunda muerte. 8. Si decimos, ojo, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Paradójicamente, para que usted esté firme en el Señor Jesús, tiene que reconocer que usted es pecador. Si no, no. Va a caer porque se cree que está firme. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primer paso, clarita la escritura, clarita la escritura. No quiere decir, mi hermano o mi hermana, que yo no ande en santidad. Debo, es mandatorio que si yo digo que estoy en el Señor Jesús, como dice en 1 Juan 2:6, debo caminar como el Señor anduvo, que Él fue tentado en todo, Él nunca pecó, nunca pecó. Y nos dio ejemplo en todo. Entonces tenemos que seguirlo a Él. Lo que quiero ver si me hago entender es que nosotros veamos que nuestro cuerpo es tan sucio, estamos tan llenos de pecado porque dice la escritura que somos atraídos por nuestro pecado, ¿cierto? Somos atraídos por lo que tenemos dentro. Que si el Señor Jesucristo viniese hoy y todos los que estamos hoy en Él, creyéndole, obedeciéndole, nos va a llevar, nos va a arrebatar de aquí, de este plano. Y mientras vamos hacia Él, Él dice que nos va a cambiar este cuerpo corruptible por uno incorruptible. Entonces, la cuestión es esta, es reconocer que el pecado mora en usted, pero que usted no va a pecar y que usted se va a alinear, va a apartarse para Dios, para apartarse del mundo, porque el mundo está lleno de pecado. Todos los que habitamos este mundo estamos llenos de pecado. Entonces, para llegar a ese punto y el Señor me pueda cambiar este cuerpo de corrupción, tengo que estar firme. Tengo que estar firme en Él. Y esa firmeza viene con muchas pruebas y es a donde yo voy ahora a encarrilar este mensaje. Y es que quitémonos de la cabeza el cuento de que porque yo amo al Señor Jesús, que porque yo soy obediente, mmm, no me va a pasar nada. Y es ahí, cuando tengo la pérdida de un ser querido, cuando tengo un accidente de un hijo, de una hija, cuando me despiden del trabajo, cuando viene una enfermedad a mi vida, a mi familia, ¿estoy firme? ¿Acaso Dios no es un Dios de milagros? ¿Acaso Dios, el Señor Jesús, no me va a poder ayudar? Empieza una cantidad de preguntas que en la mala información de una predicación de X predicadores no me prepararon y no me enseñaron con las escrituras que tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que pasar por pruebas. El Señor, tanto los que están en la arena como los que están en la roca, van a venir pruebas. Y es ahí donde la invitación para todo el mundo es estar firme. Porque el que está en la arena no tiene la esperanza de levantarse. Mientras que el que está en la roca no va a caer. No va a caer. El Señor habla de desgracia en el otro lado y en la firmeza en Él habla de gracia, regalos que usted y yo no merecemos por el sencillo, por sencillamente somos pecadores. Pero vuelvo y le repito, no es
una licencia para yo. Es que el Señor sabía que yo no hay excusa porque nosotros ya sabemos. El asunto que me está hablando aquí en Corintios, que nos devolvemos allá a Corintios 10, 12, que estamos allá en Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ese es el punto clave en todo esto. Muchos creen que porque están en una congregación y levantan las manos y cantamos y ayudamos y estamos cumpliendo con todas las cosas del Señor, a mí no me va a pasar nada y creo que estoy firme. Pero llega la prueba, llega la tribulación ¿y qué pasa? Nos movemos, nos caemos. Por eso el Señor nos hace la advertencia así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, si usted va a estar firme en el Señor Jesús, tiene que cuidar de no caer. Porque ese mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes para cada cosa que nos pase alrededor, para no caer. Dice la escritura en el 13, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. El Señor es fiel a los que están en la arena. No está dirigido este mensaje, a no ser que se cambien de terreno y empiecen a estar firmes, que es lo que en el libro de Ezequiel nos va a enseñar ahora, porque ahí nos va a mostrar a los justos, va a hablar de los que se creen justos y los que son justos que cayeron, dice que va a haber castigo. Vamos a mirar ahora eso. Entonces, el Señor es bien claro, dice, veíamos hace 8 días, que el Señor decía, dice el Señor, ¿acaso yo quiero la muerte del impío? ¿Acaso no quiero yo que se salve? Arrepiéntese. Si se arrepiente, va a entrar a ese camino de la firmeza, va a estar firme en la roca que es Cristo. Pero también dice que si el justo se desvía, no se arrepiente, dice que va a caer y quizás no entre al camino, no entre al reino de los cielos. Ya vamos a ver eso en Ezequiel. Entonces, es tan sencillo, dice aquí, ya el Señor me está diciendo, cuando me dice el que crea estar firme, el que piensa, el que esté pensando estar firme, tenemos que cuidar de no caernos porque ya nos está dando una advertencia. Después nos está diciendo, porque van a venir unas pruebas, van a venir unas pruebas, pero las van a poder resistir porque yo sé hasta dónde ustedes pueden resistir. Pero ¿para qué viene esa prueba? Precisamente la prueba viene de probar, para probar si tú estás firme, para probar si estás en la fe, para probar si confías en el Señor Jesucristo. Y eso lo ha venido haciendo desde siempre. Usted lee la escritura en Éxodo cuando habla del Éxodo que el Señor le encarga a Moisés de sacar al pueblo, lo está llevando y dice, y los llevó por el desierto para ser probados. Y todos perecieron en el desierto. Todos esos que entraron perecieron, a excepción de Josué y Caleb. Entonces, es muy importante
que hoy, si usted piensa estar firme, tenemos que empezar a mirar de no caer. Y eso tiene mucho con velar, con enterarme que cuando venga la prueba, a ti que estás en la roca, saber que proviene de Dios y que si estoy en Él, eso va a pasar para bien a mi vida. Tiene que serlo. Y preguntarme, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Aquí estoy, Padre. Muéstrame, Señor Jesús, guíame en esta prueba, porque van a venir. Por eso es muy importante estar en la palabra, estar con el Señor Jesús. Vámonos al libro de Lucas 46-49. Y aquí habla una exhortación a la obediencia. Y el Señor viene y nos va a hacer un símil o comparación de aquel que le obedece, que lo escucha, lo sigue, con aquel que no lo escucha, no le obedece, no le sigue. Entonces, hoy el Señor le va a hablar a todos nosotros que le seguimos. Dice así, y empieza con una pregunta para usted y para todos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor está llamándonos a muchos, porque muchos decimos Señor, 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 y todavía seguimos en muchos pecados que moran en nosotros y los seguimos practicando, porque pueden morar en nosotros, pero no practicarlos, apartarnos de allí, arrepentirnos, porque esos son los requisitos mayores para entrar a la vida. ¿Por qué me llama Señor? Señor, hay una cantidad de gente, el Señor, y es que el Señor, y vino la prueba, ¿y cuál Señor? Yo no conozco ningún Señor, empezamos a renegar contra el Señor. Hace como 15 años invité a una persona aquí, a una muchacha, a que conociera al Señor, que fuera a la congregación y muy enojada me dijo, estoy brava con Dios. O sea, yo tengo autoridad de ponerme bravo con Dios. ¿Quién soy yo para hablar de esa manera? Estoy brava con Dios porque el primo que yo más amaba iba en su carro con sus dos hijas y su esposa y un tipo se le atravesó, se fueron a un abismo y se mataron todos. ¿Y a dónde estaba Dios? ¿Por qué me los quitó? ¿Por qué se los llevó? ¿Por qué una familia completa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás esa persona tenía un concepto de Dios equívoco, que Dios no me va a permitir eso, porque todavía hay personas que no creen que el que me mata es el Señor Jesús, porque les han enseñado en esas iglesias de malas doctrinas que Dios no hace eso. Pero nosotros ya tenemos bien claro que eso está escrito en Deuteronomio y muchas partes de las escrituras que dice que el Señor dice, yo fui el que hice eso. El Señor en Deuteronomio 32-39 dice que Él es el que da la vida y Él es el que la quita. Él es el que enferma y Él es el que sana. Y nadie puede decir qué estás haciendo. Así lo dice la escritura. Y quizás esta mujer se creía que estaba firme. Hasta el día de hoy, en rebeldía contra el Señor Jesús. Hace más de 15 años. Quizás el Señor le puso un velo en sus ojos por esa rebeldía. Pero mi pregunta es, ¿acaso el Señor quiere que ella se pierda? No. El Señor un día
Si a Él le place, convierte ese corazón, cambia ese corazón. Alguien debe estar orando, o yo, o cualquiera de nosotros, orar por esta mujer para que el Señor le cambie ese corazón de piedra por uno de carne, como dice la Biblia. Entonces, y así en muchos casos hay gente que cree estar firme, pero estar firme es confiar en el Señor Jesús, confiar en Él, obedecerlo totalmente y no creerme más de lo que no soy, porque uno de los errores que también han caído muchas personas que seguimos al Señor Jesús, y lo he oído, hay personas que me han acercado a mí, me han dicho, no, yo no voy a esas iglesias porque esa gente se cree más que cualquiera, se cree más que los otros, se creen más santos, se creen más puros, se creen más, se creen más. Y ya ahí hay pecado. Cuando la gente me ve a mí de esa manera o está viendo un hermano que se cree más que otro, eso es un campanazo que estoy pecando. Estoy siendo prepotente, orgulloso, y el orgullo, por ser orgulloso, no puedo entrar al reino de los cielos. Eso está escrito, ya lo hemos visto, lo hemos leído, el Señor nos lo ha mostrado. Entonces dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vea lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Nos va a hacer un símil o comparación. Dice, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, o sea, cumple los mandamientos del Señor, predica fuera de tiempo y en tiempo, eh, ama al prójimo, ama al Señor con todas sus fuerzas. Todas estas cosas Él nos va a decir y nos va a indicar a qué somos, cómo nos va a comparar. Dice 48. Esas personas que hacen todo eso, que hacemos, Él dice que somos semejantes a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, hizo unos huecos profundos para poner bases sólidas y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Eso es estar firme. Pero si notaron algo, clarito, el Señor ya me está diciendo que a pesar de que yo le obedezco, a pesar que creo en Él, que confío en Él, que tengo fe en Él, que espero en Él, que obedezco sus mandamientos, que escucho su voz, que a pesar de todo eso, yo voy a tener problemas. Clarito me está diciendo que la palabra inundación, ¿sí? El río dio con ímpetu, ¿cierto? Cuando vino una inundación, en su mente ya sabe que una inundación, si usted está en su casita y se le metió el agua hasta los muebles, le dañó el televisor, eso hubo desastre dentro de su casa si hay una inundación. No sé si ustedes han visto en televisión. Ahora poco vimos aquí en los Emiratos Árabes Unidos, en muchas ciudades del mundo está sucediendo que caen, no sé si ha sido manipulación humana, no sé qué, no sé. Lo único que sé es que he visto ese mismo fenómeno ya en muchos países, en muchas ciudades del mundo, una lluvia torrencial que no para de llover y caen millones y millones de litros de agua y de pronto toda la ciudad colapsa porque los carros se desaparecen porque los tapó el agua y una cantidad de desastres y pérdidas materiales. Inundación, sinónimo de problema.
Dice, y el río dio con ímpetu contra esa casa. Está hablando de un hombre que escucha la voz de Dios, que escucha la voz del Señor Jesús. Está hablando de un hombre que oye las palabras y las hace. El Señor ya me está diciendo que no es color de rosa el caminar con Él. No me está haciendo porque dice que el Señor no hace acepción de personas. Clarito está ahí. Me está mostrando que yo voy a tener problemas. Allá cuando me mostró en Corintios 10:12 diciéndome, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y inmediatamente me mandó en el 13 que voy a tener pruebas. Y que las pruebas que él me va a mandar, sabe que yo soy humano, que usted es humana, y que no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar. Porque Él nos ama, porque Él sabe que estamos en Él, porque sabe que estamos firmes. Pero nos advierte, mire que no caiga como nuestra amiga. ¿Cuál Dios? Yo no tengo Dios. Si existiera Dios nos hubiese llevado, ¿sí? Porque vino la inundación y la golpeó. Golpeó su casa, pero ella estaba en la roca. No, entonces tenemos que mirar, para estar firme, tenemos que mirar en dónde estamos pisando, en dónde estás parado tú, si verdaderamente el Señor Jesús es tu roca. Miremos para que usted tenga con claridad espiritualmente de cuál roca está hablando el Señor Jesús. Ahí dice que esa persona es semejante. ¿Cuál persona? Aquella persona que le obedece, que le escucha, que hace lo que el Señor le manda. Dice que esa persona es semejante a una persona que construye su casa en la roca. Primera de Corintios, pongan el dedito ahí en Lucas que no hemos terminado. Primera de Corintios 10, de 2 al 4. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hago un paréntesis ahí para explicar qué está hablando la escritura ahí. Cuando el Señor le dijo a Moisés que guiara al pueblo para la tierra prometida, vinieron las pruebas y es cuando empieza el pueblo a rebelarse contra el Señor Jesús, a murmurar contra el Creador, a quejarse. Fueron probados. Pero el Señor, dentro de su inmensa misericordia, mientras estaban por el desierto, iban hacia la tierra prometida, en el desierto hace mucho frío, las temperaturas bajan congeladas en el desierto en las noches. Y Él lo seguía por medio de una columna de fuego para calentarlos para que no murieran de frío. Y cuando en el día hacía demasiado sol, Él se manifestaba como en una nube, cubriéndolos para que el sol no los quemara. Les mandaba comida que caía del cielo, por eso llamaban ese alimento espiritual. Entonces, y mire lo que dice en el versículo 4, 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, clarito, clarito, y hay más concordancias. Después miramos 2 Samuel 22:32, Éxodo 17:6, Números 20:11. Hay una cantidad de citas que me hablan de quién es la roca. Y aquí específicamente Corintios me dice, la roca es Cristo. La roca que los seguía, que se manifestaba en nube, en columna de fuego. Todas esas manifestaciones que ellos vieron
sintieron y vivieron, era Cristo que los estaba siguiendo. Entonces, cuando el Señor me dice a mí que me va a comparar a mí porque yo lo estoy obedeciendo, porque hago sus palabras, porque creo en Él, porque confío en Él, dice que yo soy semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Me está diciendo que si usted, para que usted esté firme y vengan todas las pruebas porque van a venir, tiene que estar fundamentado en el Señor Jesús. ¿Qué es estar fundamentado en el Señor Jesús? Cuando Él dice, yo soy la vida, o sea que para que usted y yo tengamos vida tenemos que estar adheridos a Cristo, caminar con Él, fundamentar mi vida en Cristo. Para cuando venga esa inundación a mi vida, para cuando venga ese problema a mi vida, para cuando venga ese golpe con ímpetu a mi vida y me golpee mi corazón, mi mente, mi físico, mi cuerpo, como el Señor le plazca movernos y probarnos, dice que no nos vamos a mover, no vamos a caer, no vamos a ser derribados porque estamos fundamentados sobre Él, sobre la roca. La roca es Cristo. 49, Lucas 6:49. Mas el que oyó y no hizo semejante, o sea, mas el que oyó y no hizo, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo? No obedeció al Señor. Escuchó sus palabras, sus mandamientos, no los cumplió, lo ignoró, se declaró ateo, le han hablado 50 veces, lo han llevado a la congregación, siguen las mismas bebetas, siguen las mismas prostitutas, sigue con el mismo robo, con la misma mentira, con la misma pornografía, con el mismo chisme, con la misma murmuración, con la misma envidia, con el mismo egoísmo, sigue con la misma ira. O sea, no escuchó. Dice, semejante es, esas personas son semejantes a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, superficialmente en la tierra, sin fundamento, o sea, sin bases, sin roca, o sea, sin Cristo, contra la cual el río dio con ímpetu. El Señor también me está diciendo que a esa casa también le van a venir pruebas. Y me está diciendo que a nosotros también. ¿De dónde aquí color rosa seguir a Cristo? Es que no es cualquier cosa lo que vamos a heredar. Es que no es cualquier cosa lo que vamos a recibir. Es precisamente porque nosotros no tenemos ni idea ni valoramos para dónde es que vamos a ir. No tenemos ni idea porque como lo único que conocemos es lo que vemos por acá, alrededor nuestro. Pero la escritura dice que cuando el Señor estemos en su presencia vamos a ver cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído. No va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber lágrimas, vamos a ser eternos y vamos a vivir para siempre al lado de nuestro Señor Jesús. Yo no sé si a usted no le emociona eso, le motiva. Y acá seguimos con los mismos pecados. Y el Señor me está mostrando que es ahí donde el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque ahorita en el libro de Ezequiel nos va a mostrar que aún estando en la roca, si tú te descuidas porque crees que estás firme, el Señor ya me está diciendo, mire que no caiga. Entonces, esta cita que nos está mostrando el Señor hoy aquí
en el libro de Lucas me está diciendo que tanto el impío como el justo va a venir inundación, va a venir problema, va a venir con ímpetu el río contra el justo y contra el impío. El asunto aquí es que el Señor me dice que si yo estoy en la roca y fundamento mi vida y mi ser en el Señor Jesucristo, no me van a poder mover de ahí. No me van a poder mover. ¿Mover de dónde? De ese camino hacia la salvación. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Vámonos para el libro de Ezequiel 18. Con esta cita hemos cerrado la prédica de hace 8 días, pero solo una partecita para ampliar el mensaje que traíamos de morir en Cristo es vivir, morir en Cristo es ganancia. Pero todo este capítulo me va a ampliar un poco más de lo que qué significa estar firme, que debemos estar firme. Ezequiel capítulo 18, versículos del 1 al 32. Vamos a leer casi todo ese capítulo, porque es muy importante para que ampliemos muchísimo esto. Ya lo tenemos ahí en el ojo, eso espero. Dice así la escritura: vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es que anteriormente se creía, y todavía hay personas que lo creen, que los hijos heredan los pecados del papá, que a un hijo le va mal porque el papá fue malo. Entonces mire lo que dice el Señor Jesús. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y de cuál muerte está hablando el Señor? Está hablando de la muerte segunda. O sea, que no heredará el reino de los cielos. Cuando diga esa alma morirá, tenemos que pensar en la muerte espiritual. Porque ya la muerte física, todos estamos condenados a eso. Pero los que estamos en Cristo, vivimos. 5. Y el hombre que fuere justo, ojo, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que el deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que hiriere de su pan al hambriento y cubriese al desnudo con su vestido, que no prestare intereses ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor Jesús. Ahí me está afianzando el que está sembrado en la roca, porque claramente me está diciendo que él está caminando en las ordenanzas del Señor, guardando los decretos para ser recto. Dice que ese es justo. 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos,
no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere en abominación, eh, prestare a intereses y tomare usura, ¿vivirá éste? Pregunta el Señor. Y él responde y dice, no vivirá, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y comiere con vestido cubriere con vestidos al desnudo, apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere, guardar en mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Lo que acaban siendo todo ese aspecto espiritual que necesito que vayamos siguiendo en este mensaje. Mas el impío, ojo, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su ojo, viene aquí para el que cree que está firme. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hay personas que se creen que son justas y les da el derecho de levantarse contra otros hermanos y siembran odio hacia esos hermanos. Con el solo hecho de hablar de una persona que no está presente, de difamar, de querer aplastar, de querer mostrarle a las demás personas que esa persona es lo peor, que esa persona se merece eso, ya esa persona que se cree justa está pecando, está pecando, está pecando. Y el Señor es bien claro, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, eso es maldad. Mire, el Señor es tan claro que dice que el que odia a su hermano es homicida. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Ya el Señor ya nos está centrando a nosotros. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad,
Él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá iniquidad, pecado. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Allá en Corintios habló el Señor, porque la ruina de esas personas que no estaban en la roca, fue grande, dice. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Si está clara la escritura, si está siendo transparente la escritura hoy con nosotros. La misericordia del Señor Jesucristo es muy grande en mostrarnos todo esto. Que estoy firme no es porque yo me lo crea, es porque sigo a Cristo, confío en Él. Y eso es estar firme. ¿Cuántos malos deseos en nuestra mente no hemos puesto para con una persona? Todos ustedes lo han hecho. Ninguno lo puede decir. Por esa razón, el que se levante y diga que nunca peca es mentiroso y hace al Señor mentiroso. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la prédica habla de estar firme. La mejor manera de estar firme es reconocer que usted peca. Porque cuando yo creo que no peco, me equivoco y caigo. Mire cómo el Señor me muestra por medio de las Escrituras. Aquí le está hablando a un justo. Está hablando a un justo que si se aparta de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. El justo, el justo. Así que mire que el Señor es tan misericordioso, tan hermoso. Él me conoce, Él lo conoce a usted, Él nos conoce a todos, Él sabe quién está confiado en Él, sabe quién le ama, quién le está buscando. Y Él es, por medio de la gracia, es que nos aparta de eso. Pero ojo, dentro de esa firmeza también están esas pruebas, mis amados. Vienen esas pruebas. Tenemos pruebas, ya lo vimos, el que está en la roca como el que está en la tierra, en ambas situaciones van a ser probados, vamos a ser probados. Vamos al libro de Hechos, Hechos 14:22. ¿Quién me hace el favor y me lee Hechos 14:22? Amén, pastor. Mi hermano Giovanni, por favor, gracias. Dice la palabra del Señor en Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Más claro no nos habla el Señor Jesús. La Escritura dice claramente que si usted y yo queremos ir al reino de los cielos, ahí hay un requisito que usted no puede pasar por alto. Es necesario
que a través, no de algunas, no de poquitas, dice de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Y ojo, esta prueba que es tribulación tiene que ver directamente con el nombre del Señor Jesús. Además de las pruebas del río que pega con nuestra casa, que son pruebas, enfermedades y demás, que también le viene al impío como le viene al justo, nosotros tenemos una doble porcioncita, que es tribulación. Y la tribulación es por el nombre del Señor Jesús, porque la Escritura habla que vamos a ser atribulados por decir que el Señor Jesús es el Padre. Nos van a echar de las iglesias, nos van a apedrear, nos van a meter en la cárcel y nos van a matar por causa del Señor Jesús. Que los enemigos nuestros van a ser los de nuestra propia casa. Eso es una tribulación por causa del Señor Jesús. Que lo van a tildar a usted de loco y se van a burlar de usted por causa del Señor Jesús. Eso es tribulación. Y a nosotros, como dice la Escritura, no nos ha acontecido nada que no sea humano. Yo puedo dar fe en esta zona. Irán, Irak, en un tiempo Saudi Arabia, todos estos lados de por acá, la tribulación tan fuerte de todo aquel que se levanta como seguidor de Cristo. Les quitan la cabeza, los apedrean en plaza, los cuelgan. Esas personas están siendo atribuladas. Nosotros, nosotros tenemos la gracia del Señor que no nos ha pasado por esa prueba. Porque hasta el día de hoy, y cuando empiece verdaderamente una persecución contra nosotros, contra la iglesia del Señor Jesús, es ahí donde usted debería estar firme. Por eso la Escritura nos está hablando hoy, estar firmes, mis hermanos, porque nos están llevando mucho a un evangelio muy light, muy diluido, con mucha agüita, muy sueltecito. No, aquí el Señor nos está llevando a que sigamos cumpliendo todo, ayudando al hermano necesitado, eh, amando al que necesita ser amado, respetando, abrazando, ayudando, visitando a los presos, visitando a los enfermos, tanto espiritualmente como físicamente, sustentando a las viudas, ayudando a los huérfanos, a los extranjeros, amándonos unos con otros, amando al prójimo como a ti mismo. Y a pesar de que estoy escuchando eso y lo estoy haciendo, el Señor me dice que voy a ser probado, que no debo de dejar de hacer todo eso que Él me está pidiendo que haga, porque muchos se han devuelto, muchos que se creen estar firmes vinieron y se devolvieron. Quiero compartir con ustedes, y yo ya le he dicho a mi hermanita Julie, eh, ayer le decía cuando la llamé que la admiraba mucho y que yo sentía que el Señor Jesucristo por medio de ella me está enseñando mucho. Tribulación más fuerte que no sé cuál, no sé, pero esa tribulación que ella o eh, ese golpe contra su casa de que su esposo haya partido hacia la presencia del Señor, para una persona que no está en Cristo es una pérdida. Pero ver a esta mujer con esa entereza, verle el brillo en sus ojos de felicidad de hablar de su esposo y decir que esos últimos años fueron, esos últimos meses, días que estuvo en esa enfermedad, me decía ella, ver la perfección del Señor Jesús en la vida de mi esposo en su enfermedad, ver la perfección de él, de cómo el Señor se perfeccionaba espiritualmente en la vida de mi esposo. O sea, todo lo que ella habla me confirma
que está firme, porque he visto familiares míos que aún estando, que dicen que creen en el Señor, y cuando pasan por un problema de estos, una prueba de estas, reniegan contra el Señor Jesús, le reclaman y tienen la excusa perfecta para irse al pecado. Ah, ya no sigo en esto, porque no estaba firme. La firmeza tiene que ver cuando, si ustedes ven el libro de Job, que le dieron la noticia que sus 10 hijos fueron muertos en el mismo sitio. Simultáneamente murieron los 10 hijos. Le trajeron todas las malas noticias que pueda recibir un ser humano, de le quemó el ganado, se quedó en la ruina y fuera de eso le matan los 10 hijos. Y mire la firmeza, ¿sí? De Job. Y me enseña la escritura qué es el estar firme. Dice Job, Dios dio, Dios quitó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando le vino esa enfermedad que casi es como una lepra y que todo el mundo lo abandona a su propia esposa, dijo, le damos gracias al Señor por las cosas buenas y no le damos gracias por las malas. Y en esto nunca pecó Job. Es la firmeza, estar firmes. Es que en medio de ese problema, en medio de esa prueba, porque vamos a ser probados si tú estás firme. Por eso, el que crea estar firme, mire que no cae. Mire que no cae. Porque se necesita mucha confianza en el Señor Jesús para cuando vengan pruebas. Y yo predicándole esto a ustedes, le digo al Señor Jesús, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí por las pruebas que me vayan a tocar, dame la fuerza, no me vayas a soltar. Y es ahí donde nosotros podemos seguir mirando en las Escrituras muchas cosas. Mire que vamos a Mateo y busquemos aquí Mateo capítulo 13, versículo 1. Y aquí me va a mostrar el Señor otra cita para enseñarme qué es estar firme con Él. Dice la escritura en Mateo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesús. En esta parábola que el mismo Señor Jesús nos la va a explicar, nos muestra 4 suelos donde muchos de nosotros estamos caminando. ¿En cuál estás caminando tú? Y ahí está hablando de algunos suelos que no están fundamentados en el Señor Jesús, sin bases. Dice la escritura aquí que el Señor me explica la parábola del sembrador. Mateo 13, 18. En Mateo 13, 18 dice la escritura.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa persona que oye, como, como el que fundamentó su casa sobre la arena. No tenía bases. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí se da cuenta? Dice que vino una aflicción es una prueba, y la persecución por causa de la palabra, lo que yo les decía. Van a llegar momentos en que usted le van a decir, qué pena, pero es que aquí usted no puede hablar de Cristo. Usted aquí no puede hablar de Jesús, de nada de eso, porque lo vamos a echar del trabajo. Eso es persecución por causa de la palabra. Entonces, para mí es más fácil quedarme callado, sigo trabajando ahí, así se burlen de mí, se burlen de mi Señor, pero yo no puedo hablar nada del Señor porque me echan, porque entonces ¿cómo llevo la plata para la comida? Ahí se la voy dejando. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas personas que llevan años y de un momento a otro van para atrás porque el negocio le está dando mucho, tengo que estar trabajando, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, trabajo y dele y busque plata y busque fincas y almacene plata y en momento a otro lado ya el Señor no mora en su corazón. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya está haciendo también la semejanza del Señor de aquellas personas que están sembradas en buena tierra. El sembrador es el Señor, nosotros somos esas semillas, esa palabra es la semilla, la palabra es la semilla que nos siembran en nuestro corazón. Y él hace ese símil y comparación. Una semilla no va a germinar cuando usted está en una mala tierra. Si usted es sembrado, su palabra está siendo sembrado sobre Cristo, usted va a dar fruto y va a producir al 100 y al 60 y al 30 por uno, así vengan todos los problemas que van a venir. Entonces, eso ha puesto Señor en mi corazón. Dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Padre, vamos a continuar con este mensaje. Estar firmes. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Los amo mucho en Cristo Jesús. Muchas bendiciones para todos mis amados. Gracias por estar aquí con Casa de Oración Torrefuerte, su familia. Nosotros los amamos mucho. Esperamos que tengan una excelente semana y fin de semana muy bello en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.